hemos terminado la primera parte de los glúcidos, pero recordad en el esquema que veíamos al principio que no solo existían los monosacáridos, estos se podían unir de dos en dos y formar los disacáridos o unirse en largas cadenas para formar los polisacáridos. Esto lo veremos en la segunda parte del vídeo de los glúcidos. ¿Cómo? ¿Segunda parte? ¿Que no me vas a contar lo que pasa con los glúcidos cuando se unen de dos en dos? En el siguiente vamos con la parte de los glúcidos. No os preocupéis, si os habíais quedado con las ganas de más, aquí vamos con la segunda parte de los glúcidos. Empezamos con los disacáridos, es decir, glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos. Vamos a ver todos los que nos quedan y con esto ya acabamos los glúcidos. ¡Vamos! Los oligosacáridos son cadenas de glúcidos que se forman por la unión de entre 2 a 10 monosacáridos. Esta unión se realiza mediante el enlace O-glucosídico. El enlace O-glucosídico se establece entre dos grupos OH de dos monosacáridos diferentes, liberando una molécula de agua al establecerse el enlace. Dependiendo de qué OH intervengan en la formación del enlace glucosídico, este enlace puede ser monocarbonílico o dicarbonílico. Si el enlace se establece entre el grupo OH que formó el enlace hemiacetal del primer monosacárido y un grupo OH cualquiera, este enlace se va a llamar monocarbonílico. Si por el contrario el enlace se forma entre el grupo OH del carbono que formó el enlace hemiacetal y el OH del carbono que formó el enlace hemicetal, este enlace se llamará dicarbonílico. De todos los oligosacáridos, los que tienen más interés biológico son los disacáridos. Estos están formados por dos monosacáridos, siguiendo esta fórmula empírica. Tienen las siguientes propiedades. Los disacáridos son solubles en agua, son cristalizables, tienen sabor dulce y algunos carecen de poder reductor, concretamente aquellos que han establecido un enlace dicarbonílico. Para nombrarlo es un poco lioso, pero vamos a ir viéndolo. Por un lado, esta molécula que tenemos aquí es una beta de galactosa. ¿Beta por qué? Pues porque el grupo OH, antes de hacer el enlace, estaría aquí arriba. Entonces por eso es beta. Por tanto, para nombrarlos tenemos que escribir primero cómo se llama la molécula que aporta el grupo OH en el carbonilo. Pues se llamaba beta de galacto. Como es una piranosa, y luego le añadimos el sufijo osil, galactopiranosil. Entre paréntesis ponemos el enlace de entre las moléculas que se han formado. Este sería el carbono 1. Y en esta molécula, este sería el carbono 1, 2, 3 y 4. Pues se ha establecido el enlace 1, 4. Y la segunda molécula la escribimos igual, pero ahora añadiendo el prefijo osa si es un enlace monocarbonílico o óxido si es un enlace dicarbonílico. En este caso, como es 1, 4, es un enlace monocarbonílico. Por tanto, añadimos el sufijo osa, alfa de glucopiranosa. Así se llamaría la molécula. ¿Qué me estás contando? ¿No? Realmente, para simplificar, en todos los libros lo pone de forma más sencilla. Beta de galactosa, 1, 4, que es el enlace, alfa de glucosa. Un poco más sencillo y fácil de leer. En realidad solo vamos a aprender unos poquitos disacáridos para saber cuáles son los más importantes. El primero de ellos, la maltosa, es un disacárido formado por dos moléculas de glucosa, dos glucopiranosas, pues porque están cicladas. Estas establecen un enlace 1, 4. Y la maltosa se encuentra en los germinados de un grano llamado cebada. Y este se usa mucho en la industria ya que sirve para elaborar la cerveza. Por otro lado, la lactosa, que seguro que os suena de la leche,
Está formada por una molécula de galactosa y otra molécula de glucosa. A mi madre antes la leche no le sentaba bien, pero un día descubrió la sin lactosa de prueba y... Estas se establecen mediante un enlace, también 1, 4. Pero esta vez, debido a la posición de los grupos OH, este enlace es de tipo beta y en la maltosa era de tipo alfa. Fijaros simplemente en la distribución del grupo OH. La siguiente molécula, la celobiosa, está formado por dos glucosas de forma beta-glucosa. Por tanto, el enlace que se establece también es 1, 4 de tipo beta. La celobiosa no se encuentra libre en la naturaleza, sino que ésta se encuentra formando parte de un polisacárido que ahora a continuación veremos, llamado la celulosa. Por último, la sacarosa es un disacárido formado por una alfa-glucosa y una alfa-fructosa. El enlace que se establece es un enlace alfa 1, 2. La sacarosa es el azúcar extraída de la caña de azúcar o también de la remolacha azucarera, es decir, el azúcar que usamos en el día a día para endulzar nuestras comidas. ¿Qué has estado haciendo? Azúcar, ¿Estás comiendo azúcar? sí, ¿Por qué estás comiendo azúcar? porque me gusta todo el azúcar. Ah, ok. Hasta ahora hemos visto los monosacáridos aislados, los monosacáridos unidos de 2 en 2, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando se unen más de 10 monosacáridos entre ellos. En este momento se forman los polisacáridos. Los polisacáridos pueden ser de dos tipos, o homopolisacáridos, los cuales todos los monosacáridos que forman la molécula son iguales, o heteropolisacáridos. Los monosacáridos que forman esta molécula serán diferentes. Igual que pasaba entre los disacáridos, entre los polisacáridos también se establece el mismo enlace, el O glucosídico. Lo único es que ahora se forman largas cadenas. Vamos a ver el primer grupo, los homopolisacáridos, formados por largas cadenas del mismo monosacárido. Su función depende del tipo de enlace glucosídico que se establezca. Si hay un enlace de tipo alfa, serán polisacáridos de reserva. Es decir, estos polisacáridos pueden romperse fácilmente liberando a los monosacáridos cuando sea necesario. Por el contrario, si el enlace que se establece entre ellos es de tipo beta, las funciones que desempeñarán son estructurales, ya que el enlace tipo beta es muchísimo más estable que el tipo alfa. Entonces, al estar unidos más fuertemente, establecen como un armazón y servirá de estructura. Entre los homopolisacáridos de reserva tenemos dos. El primero de ellos, el almidón. En este caso es un homopolisacárido de reserva en vegetales. Se encuentra en el interior de las células, en unas estructuras que se llaman amiloplastos. Estos amiloplastos se encuentran concretamente en las semillas y en los tubérculos. Como es un homopolisacárido, está formado siempre por las mismas moléculas, la alfa de glucosa. Lo que pasa es que según cómo estén unidas estas moléculas de alfa de glucosa, podemos encontrarnos dentro de la misma molécula de almidón dos tipos diferentes de homopolisacáridos que la forman. Por un lado tenemos la amilosa. Las moléculas de glucosa se unen mediante enlaces alfa 1, 4. Y esta cadena no es ramificada. De hecho, esta cadena, al encontrarse espacialmente, forma una hélice, donde en cada una de estas vueltas hay 6 moléculas de glucosa. El segundo heteropolisacárido del que está formado el almidón es la amilopectina. La amilopectina es parecida porque realmente también está formada por alfa de glucosa que se unen mediante enlace alfa 1, 4. Pero en ciertos puntos se dan ramificaciones. Estas ramificaciones también se hacen mediante un enlace O glucosídico, pero en este caso de tipo alfa 1, 6. Por tanto, al final, el almidón es un polisacárido ramificado. Como hemos dicho, que un homopolisacárido sea de reserva significa que éste se va a poder hidrolizar, es decir, romper
en moléculas más simples. Para romper el almidón hace falta una enzima llamada la amilasa. Esta se encuentra, por ejemplo, en la saliva y es capaz de romper la molécula de almidón en dextrinas y moléculas de maltosa. Estas dextrinas necesitan de otra enzima llamada enzimas de ramificantes para conseguir romperla en más moléculas de maltosa. Recordamos que la maltosa era un disacárido. Este se puede hidrolizar mediante otra enzima llamada maltasa y obtener así 2 monosacáridos de glucosa. El siguiente homopolisacárido, también de reserva, es el glucógeno. En este caso es un polisacárido de reserva de células animales. Su constitución es muy parecida a la amilopectina del almidón, con enlace alfa 1,4. Este también puede poseer ramificaciones en alfa 1,6. Aproximadamente una ramificación cada 8 o 12 monómeros de glucosa. Este se almacena en forma de gránulo en el hígado o en el músculo esquelético, donde es muy fácil que se hidrolice, es decir, que se corten moléculas más simples. De esta forma, es muy fácil tener glucosa todo el tiempo disponible cuando la célula, por ejemplo del músculo, la necesite. Vamos a pasar ahora a los homopolisacáridos estructurales. El primero de ellos, la celulosa. Este es un homopolisacárido estructural vegetal. La celulosa es un polímero lineal de moléculas de tipo beta de glucosa con enlace beta 1,4. Ya habíamos dicho que el enlace beta era mucho más estable que el enlace alfa. Esto permite que la celulosa sea un polímero muy resistente. Además, entre las moléculas de glucosa de la misma cadena se establecen puentes de hidrógeno intracatenarios. Esto le crea una mayor resistencia aún. Las cadenas de celulosa se pueden unir entre ellas y unas 60-70 cadenas forman una micela de celulosa. La unión de 20 o 30 micelas puede formar una microfibrilla y la unión de microfibrillas forma una fibra. Esto es algo parecido a un cable si lo observamos por dentro. Vemos que este, al partirlo, está lleno de pequeños cables de cobre. Pues algo así, similar, formaría la celulosa. Las fibras que originan pueden ser de diferente grosor y estas se van alternando en diferentes direcciones hasta formar un entramado o red que confiere la pared celular vegetal. La celulosa es totalmente insoluble en agua, por lo que no puede ser hidrolizada, es decir, no se pueden obtener de ella todas las moléculas de glucosa que tiene. Sí que hay una enzima llamada celulasa, producidas por los microorganismos, que pueden cortar parcialmente esta molécula y que la tienen los herbívoros, por ejemplo, en el intestino delgado. Esta enzima, la celulasa, la producen las bacterias que viven en dicho intestino, es decir, el animal en sí no es capaz de sintetizar celulasa y por tanto no es capaz de romper la molécula de celulosa. Por último, el homopolisacárido estructural animal. Este se denomina quitina y es un polímero también lineal, es decir, que no tiene ramificaciones, de N-acetilglucosamida con enlace beta 1,4. Es el único de los que hemos visto hasta ahora que no está formado por glucosa, sino por otros monómeros llamados de esta manera. Forma parte del exoesqueleto de los artrópodos y también de la pared celular de los hongos. Su estructura es muy parecida a la celulosa y esta se organiza en capas alternas también. Esto hace que los esqueletos tengan gran resistencia y dureza. Pensar, por ejemplo, en el esqueleto de un escarabajo. Es muy duro y resistente. Esto fue clave para la evolución de los artrópodos, ya que aparte de protección, le permitió la locomoción. Hasta aquí los homopolisacáridos más importantes, pero también hemos dicho que entre los polisacáridos se encontraban aquellos que estaban formados por diferentes tipos de monosacáridos. Estos se llamaban heteropolisacáridos. Los principales heteropolisacáridos por su importancia biológica son los siguientes: la pectina, la hemicelulosa, el agar-agar o los mucopolisacáridos, entre otros. Os dejo en esta presentación de PowerPoint que son cada uno de estos heteropolisacáridos. Y hasta aquí la primera de las biomoléculas orgánicas, los glúcidos. Nos quedan por ver las otras tres: lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Serán los vídeos que vendrán a continuación. Nos vemos con los lípidos en el siguiente vídeo. Adiós.